gritó con el alarido que resonará eternamente en mi cerebro dolorido. Episodio 4 de Herbert West Reanimador, esta serie de relatos que escribió H.P. Lovecraft para la revista Homebrew, que escribió por encargo, que odió durante toda su vida, pero que hoy disfrutamos en el canal en forma audiolibro y además serializada, tal y como se publicó en su día un nuevo episodio cada semana o 2 semanas. Vamos ya por el 4, hemos pasado el ecuador de la serie y nos quedan por tanto únicamente 2 más, el 5 y el 6. Llegaremos ahí si es que no hemos llegado ya. Échale un vistazo al canal para saber por dónde andamos. ¿Que has llegado aquí de nuevas y no sabes de qué va todo esto? No pasa absolutamente nada. Empieza por aquí si has llegado de nuevas y si quieres empezar por el principio te dejaré por aquí encima el enlace a la serie completa. Vámonos ya a escuchar el episodio 4 de Herbert West Reanimador. Herbert West Reanimador. Un relato por entregas de H.P. Lovecraft. Episodio 4. El grito del muerto. El grito de un hombre muerto fue lo que añadió para mí aquel horror agudo y suplementario hacia el Dr. Herbert West, que atormentó los últimos años de nuestra relación. Es natural que algo como el grito de un muerto produzca horror, pues es evidente que no se trata de un suceso agradable ni ordinario. Pero yo estaba acostumbrado a experiencias semejantes, y por eso en aquella ocasión solo sufrí a causa de una circunstancia particular. Y como ya he insinuado, no fue del propio muerto de quien llegué a tener miedo. Herbert West, de quien yo era socio y ayudante, poseía intereses científicos muy superiores a la rutina habitual de un médico de pueblo. Debido a eso, cuando estableció su consulta en Bolton, había elegido una casa aislada cerca del cementerio de indigentes. Dicho de forma breve y brutal, lo único que interesaba a West hasta la obsesión era el estudio secreto de los fenómenos de la vida y su cese, encaminado hacia la reanimación de los muertos mediante inyecciones de una solución excitante. Para aquellos espantosos experimentos era necesario disponer de un suministro constante de cadáveres humanos muy recientes. Digo muy recientes, porque incluso la menor descomposición dañaba irremediablemente la estructura cerebral. Y digo humanos, porque descubrimos que la solución debía componerse de forma distinta según los diferentes tipos de organismos. Se habían matado y tratado decenas de conejos y cobayas, pero aquel rastro no conducía a ninguna parte. West nunca había tenido un éxito completo porque jamás había conseguido un cadáver lo bastante fresco. Lo que quería era cuerpos de los que la vitalidad acabara de partir, cuerpos con cada célula intacta y capaz de recibir de nuevo el impulso hacia ese modo de movimiento que llamamos vida. Había esperanza de que esta segunda vida artificial pudiera hacerse perpetua mediante repeticiones de la inyección, pero habíamos aprendido que una vida natural ordinaria no respondía a aquella acción. Para establecer el movimiento artificial, la vida debía estar extinguida. Los especímenes debían ser muy frescos, pero estar auténticamente muertos. La terrible búsqueda había comenzado cuando West y yo éramos estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, vivamente conscientes por primera vez de la naturaleza puramente mecánica de la vida. Eso había ocurrido 7 años atrás, pero West apenas parecía haber envejecido un solo día. Era pequeño, rubio, lampiño, de voz suave y solo algún destello ocasional de sus ojos fríos y azules tras las gafas revelaba el endurecimiento y fanatismo que la presión de sus terribles investigaciones había acrecentado. Nuestras experiencias habían sido a menudo horribles en extremo. Los resultados de reanimaciones defectuosas cuando masas de arcilla de cementerio habían sido galvanizadas hasta movimientos mórbidos, antinaturales y sin cerebro, mediante diversas modificaciones de la solución vital.
Una de aquellas cosas había lanzado un grito capaz de destrozar los nervios al más templado. Otra se había incorporado violentamente, nos había golpeado a ambos hasta dejarnos inconscientes y había sembrado el caos de una forma espantosa antes de poder ser encerrada tras los barrotes de un manicomio. Otra más, una monstruosidad africana repugnante, había salido arañando de su tumba poco profunda y había cometido un acto. West tuvo que disparar contra aquel espécimen. No podíamos conseguir cuerpos lo bastante frescos como para que mostrasen el menor rastro de razón al ser reanimados. Así que nos habíamos visto obligados a crear horrores innombrables. Resultaba perturbador pensar que una, quizá dos de nuestras monstruosidades seguían vivas. Ese pensamiento nos perseguía como una sombra, hasta que finalmente West desapareció en circunstancias espantosas. Pero en el momento del grito en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, nuestros temores eran secundarios frente a nuestra ansiedad por conseguir especímenes de extrema frescura. West era más ávido que yo, hasta el punto de que a veces me parecía que miraba con una especie de codicia a cualquier hombre vivo particularmente sano. Fue en julio de 1910 cuando la mala suerte respecto a los especímenes comenzó a cambiar. Yo había realizado una larga visita a mis padres en Illinois y a mi regreso encontré a West en estado de singular exaltación. Me dijo eufórico que, con toda probabilidad, había resuelto el problema de la frescura mediante un enfoque completamente nuevo, el de la conservación artificial. Yo sabía que estaba trabajando en un nuevo y muy poco común compuesto de embalsamamiento, y no me sorprendió que hubiese dado buen resultado. Pero hasta que me explicó los detalles no alcanzaba a comprender cómo tal compuesto podía ayudarnos en nuestro trabajo, ya que la indeseable falta de frescura de los especímenes se debía en gran parte al retraso que se producía antes de que pudiéramos obtenerlos. Ahora vi que West lo había comprendido a la perfección. Había creado su compuesto embalsamador para un uso futuro y no inmediato, confiando en que el destino volviera a proporcionarnos algún cadáver reciente y aún no enterrado, como había sucedido años atrás cuando conseguimos al negro muerto en el combate de boxeo de Bolton. Y ahora, por fin, la suerte había sido benévola, de modo que en aquella ocasión yacía en el laboratorio secreto del sótano un cadáver, cuya descomposición no podía haber comenzado bajo ninguna circunstancia. ¿Qué ocurriría al reanimarlo? Y si podíamos esperar el regreso de la mente y de la razón, West no se atrevía a predecirlo. El experimento sería un hito en nuestros estudios y había reservado el nuevo cuerpo para mi regreso, de modo que ambos pudiéramos compartir el espectáculo como de costumbre. West me contó cómo había obtenido el espécimen. Había sido un hombre vigoroso, un desconocido bien vestido, recién bajado del tren, de camino para tratar algún negocio con las fábricas Bolton Worsted Mills. El paseo por la ciudad había sido largo, y cuando el viajero se detuvo en nuestra casita para preguntar el camino hacia las fábricas, su corazón se había sobrecargado gravemente. Había rechazado un estimulante y un instante después cayó muerto de repente. El cuerpo, como era de esperar, le pareció a West un regalo enviado del cielo. En su breve conversación, el desconocido había dejado claro que no era conocido en Bolton, y un registro posterior de sus bolsillos reveló que se trataba de un tal Robert Leavitt de San Luis, aparentemente sin familia que pudiera preguntar de inmediato por su desaparición. Si aquel hombre no podía ser devuelto a la vida, nadie sabría de nuestro experimento. Enterrábamos nuestros materiales de desecho en una espesa franja de bosque entre la casa y el cementerio de indigentes.
Si, por el contrario, podía ser devuelto a la vida, nuestra fama quedaría brillante y perpetuamente establecida. Así que, sin demora, West había inyectado en la muñeca del cadáver el compuesto que lo mantendría fresco hasta mi llegada. El asunto del corazón, presumiblemente débil, que a mi juicio ponía en peligro el éxito de nuestro experimento, no parecía preocupar demasiado a West. Esperaba por fin obtener lo que nunca había conseguido antes, una chispa de razón reanimada y quizá una criatura viva y normal. Así pues, la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y yo permanecíamos en el laboratorio del sótano contemplando una figura blanca y silenciosa bajo la deslumbrante luz del arco eléctrico. El compuesto embalsamador había funcionado de una forma inquietantemente eficaz, porque mientras observaba fascinado aquel cuerpo robusto que llevaba 2 semanas sin enderezarse, me sentí impulsado a pedir a West que me asegurara que aquello estaba realmente muerto. Él me lo aseguró, recordándome que la solución reanimadora nunca se utilizaba sin pruebas cuidadosas de vida, ya que no podía surtir efectos si quedaba presente alguna parte de la vitalidad original. Mientras West procedía a los pasos preliminares, me impresionó la enorme complejidad del nuevo experimento. Una complejidad tan vasta que no podía confiarse a ninguna mano menos delicada que la suya. Prohibiéndome tocar el cuerpo, primero inyectó una droga en la muñeca, justo al lado del lugar donde su aguja había penetrado al inyectar el compuesto embalsamador. Aquello, dijo, serviría para neutralizar el compuesto y devolver al sistema una relajación normal, de modo que la solución reanimadora pudiera actuar libremente al ser inyectada. Un poco más tarde, cuando un cambio y un leve temblor parecieron afectar a los miembros muertos, West apretó violentamente un objeto semejante a una almohada sobre el rostro convulso, sin retirarlo hasta que el cadáver pareció tranquilo y preparado para nuestro intento de reanimación. El pálido entusiasta realizó entonces algunas últimas pruebas rutinarias para asegurarse de la absoluta ausencia de vida. Se apartó satisfecho y finalmente inyectó en el brazo izquierdo una cantidad exactamente medida del elixir vital, preparado aquella tarde con mayor cuidado del que habíamos empleado desde los días de universidad, cuando nuestras hazañas eran nuevas y vacilantes. No puedo expresar la salvaje y jadeante expectación con la que aguardamos resultados en aquel primer espécimen verdaderamente fresco. El primero del que podíamos esperar razonablemente que abriera los labios con palabras racionales, quizá para contar lo que había visto más allá del insondable abismo. West era materialista, no creía en alma alguna y atribuía todo el funcionamiento de la conciencia a fenómenos corporales. Por consiguiente, no esperaba ninguna revelación de horribles secretos procedentes de simas y cavernas más allá de la barrera de la muerte. Yo no discrepaba del todo con él en teoría, aunque conservaba vagos restos instintivos de la fe primitiva de mis antepasados, de modo que no podía evitar mirar el cadáver con cierta mezcla de reverencia y terrible expectación. Además, no conseguía arrancar de mi memoria aquel espantoso e inhumano chillido que habíamos oído la noche en que intentamos nuestro primer experimento en la granja abandonada de Arkham. Había transcurrido muy poco tiempo cuando vi que el intento no iba a ser un fracaso total. Un toque de color apareció en unas mejillas hasta entonces blancas como la tiza, y se extendió bajo la curiosamente abundante barba incipiente de tono rojizo. West, que tenía la mano sobre el pulso de la muñeca izquierda, asintió de pronto de manera significativa, y casi simultáneamente apareció Bao en el espejo inclinado sobre la boca del cuerpo. Siguieron algunos movimientos musculares espasmódicos y después una respiración audible y el movimiento visible del pecho.
Miré los párpados cerrados y creí detectar un temblor. Entonces, los párpados se abrieron, mostrando unos ojos grises, tranquilos y vivos, pero todavía sin inteligencia y ni siquiera curiosidad. En un momento de fantástico capricho, susurré preguntas a aquellos oídos que se iban enrojeciendo. Preguntas sobre otros mundos cuyo recuerdo quizá aún permanecía. El terror posterior las borró de mi memoria, pero creo que la última, la que repetí, fue: ¿dónde has estado? Aún hoy no sé si me respondió o no, porque no salió sonido alguno de aquella boca bien formada. Pero sí sé que en aquel momento pensé que los delgados labios se movían en silencio, formando sílabas que yo habría vocalizado como «solo ahora», si esa frase hubiese tenido algún sentido o pertinencia. En aquel instante, como digo, me sentí exaltado por la convicción de que se había alcanzado la gran meta, y de que por primera vez un cadáver reanimado había pronunciado palabras inteligibles impulsadas por una razón real. Al instante siguiente ya no hubo duda sobre el triunfo. Ninguna duda de que la solución había cumplido verdaderamente, al menos de manera temporal, su misión de devolver al muerto a una vida racional y articulada. Pero en aquel triunfo llegó para mí el mayor de todos los horrores. No horror ante la cosa que hablaba, sino ante el acto que había presenciado y ante el hombre con quien estaban unidas mis fortunas profesionales. Porque aquel cuerpo tan reciente, retorciéndose por fin hacia una plena y aterradora conciencia, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última escena en la tierra, lanzó desesperadamente las manos al aire en una lucha entre la vida y la muerte, y de pronto, desplomándose en una segunda y definitiva disolución de la que ya no podía haber regreso, gritó con el alarido que resonará eternamente en mi cerebro dolorido: ¡socorro! ¡Apártate, maldito demonio rubio! ¡Aparta de mí esa condenada aguja!